Queridos hermanos, el Señor Todopoderoso los colme de bendiciones. Continuando con las enseñanzas del curso, el poder de la oración de intercesión, la Corporación Renovación Carismática Católica y la Escuela de Misioneros Juan Pablo II los invita a meditar la enseñanza, visión en síntesis de la realidad en la evangelización de la Iglesia latinoamericana y del mundo contemporáneo. Tú que estás siempre cerca de todos, haz que en los hombres renazca el amor. Padre nuestro, abre los cielos para que caigan semillas de ti y que a los ríos vuelvan los peces y que en la tierra se pueda vivir. El tema de hoy se trata de la visión en síntesis de la realidad en la evangelización de la Iglesia latinoamericana y el mundo contemporáneo. Siguiendo el método ver, juzgar y actuar, la Iglesia Católica ha promulgado varios documentos en la que expone en síntesis la grave crisis de la humanidad, algunas dificultades, necesidades, angustias, frustraciones, conflictos, desafíos, retos, esperanzas y expectativas para buscar soluciones desde la oración que tiene poder para transformar el mundo. Entonces miramos aquí primero, ver qué está pasando en la iglesia, en las familias, en los jóvenes, en las parejas, en las comunidades, en las diócesis, en las parroquias. ¿Qué está pasando? La descristianización, la pérdida de la fe. Entonces, mirar, hacer pues una revisión. Segundo, juzgar. O sea, discernir las causas, el porqué de la situación y qué hacer para solucionar, para dar una solución al problema. Tercero, actuar, o sea, poner en práctica un plan para solucionar el problema. Visión general de la humanidad. Uno de los problemas más graves que se está viviendo en la actualidad es la pérdida de la fe, hermanos. Ya encontramos en el Concilio Vaticano II, en su documento Gaudium et Spes número 43, nos dice que el problema más grave hoy en la Iglesia es el divorcio entre fe y vida. Debe ser considerado como uno de los más graves errores de nuestra época. Y ello se debe, en gran medida, a que el mundo se ha ido separando en estos últimos siglos del tronco cristiano de la civilización, lo cual ha conducido a la descristianización de la cultura. Hermanos, en esto estamos involucrados todos los cristianos, todos los católicos, empezando por los padres de familia, que con el testimonio de vida creamos muchas veces duda en nuestros hijos para que pongan en práctica lo que les exigió, o sea, lo que se les enseña en el hogar. Que crean, porque una cosa es lo que se dice, creer, y otra es lo que se vive. En torno a los ambientes en estas épocas, hermanos, muchas veces nuestro antitestimonio de vida hace que nuestros hijos no nos crean lo que les decimos.
en estos ambientes que se está presentando hoy día, hay inclusive grupos espirituales organizados donde no se vive lo que se predica. Nuestro Señor Jesucristo allá en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 23, 3 al 4, le hablaba a los discípulos y al pueblo acerca de lo que hacían los maestros de la ley y los fariseos, porque ellos enseñan, pero no practican. Ellos creían en la ley de Moisés, la tenían en la mente, pero no la dejaban bajar al corazón. Daban antitestimonio, exigían, dice el Señor, ponen cargas pesadas que ellos no son capaces de moverlas ni con un dedo, pero sí le exigen a las personas. Es decir, no ponían en práctica la palabra de Dios. Y en la carta a los Romanos, el capítulo 2, verso 21, a través de San Pablo, nos dice: pues tú que enseñas a los demás, ¿por qué no te instruyes a ti mismo? ¿Sí? ¿Por qué no das testimonio? Dices que no hay que robar y tú robas. Dices que no hay que engañar a la esposa y tú lo haces, cometes adulterio. Te sientes orgulloso de la ley, pero pasas por encima de ella de manera que deshonras a tu Dios. Ojo, hermanos, deshonras a tu Dios. Cuando uno dice creer y saber la palabra y todo eso, y se pasa uno por encima, deshonra, está uno deshonrando a Dios. Eso es precisamente lo que está ocurriendo hoy en algunos ámbitos de nuestra iglesia. Se deshonra a Dios con la hipocresía. Nuestro cristianismo puede reducirse solamente a un ritualismo. Y muchos dicen: voy a misa, sí, me queda tiempo. ¿Por qué hay que ir? Porque es que los antiguos me decían, mi padre me decía, en fin, el cura dice. Pero porque me dicen, o porque es pecado, me toca ir. Voy a orar un rosario porque es costumbre. Y entonces de pronto se delica por no acompañar yo. Y otros ritos, por tradición, pero no por fe. Toda la tradición. Hermanos, recordemos que la vida cristiana es cruciforme. Por eso la cruz es símbolo de toda la liturgia. Nos une con el Padre en Jesús por la fuerza del Espíritu Santo y nos une como con los hermanos. Nos identificamos muchas veces como católicos. Nos preguntan: ¿qué es usted católico? Claro, soy católico, muchas veces apostólico y romano. Bueno, eso está muy bien, esa es nuestra identidad. Y muchas veces oramos el credo, hasta quizás varias veces, los 32 credos, que de costumbre. Los vamos repitiendo en el día y repitemos: creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, y repetimos. Pero no hago lo que Él dice que haga, lo que Dios dice que haga. Hermanos, una cosa es creer que existe. Claro, sí, yo creo que existe un Dios, otros dicen un ser superior. Y otra muy distinta es creerle a Dios, que es lo que nos exige hoy el Señor, que creamos en lo que Él nos dice en su palabra, lo que Él me exige en sus mandamientos. Creo, pero estoy fuera de sus sacramentos que Él mismo instituyó. Hermanos, Él instituyó los sacramentos. Creo, pero vivo en unión libre. Creo que instituyó el sacramento del matrimonio, claro, sí, pero me comprometo en matrimonio civil, me voy por donde el juez, me voy por donde el notario. Creo en Dios, pero vivo en adulterio. Creo en Él, pero vivo en discordia. Creo, pero vivo en odios, de rencores, en resentimientos, en envidias con mi prójimo. Vivo en el alcoholismo, vivo en las drogas. Creo en Jesús, creo en Jesús, que sana y que libera, claro, sí creo. Pero al mismo tiempo vivo del espiritista, del adivino, del brujo, del hechicero. Y eso no es creer.
Es decir, no vivo lo que creo. Ese es un divorcio entre fe y vida, hermanos. Lo que nos habla ya Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes número 43. Dice que debe ser considerado como uno de los más grandes errores de nuestra época, como una herejía incluso. Vivo al margen de la ley de Dios. Claro, al no hacer lo que Él me dice, vivo al margen. Romanos 2:21. Dice, te sientes orgulloso de la ley de Dios, pero pasas por encima de ella y deshonras a tu Dios. Hermanos, estos pecados traen consecuencias muy graves que pueden conducir a la condenación. El Concilio Vaticano II, Lumen Gentium número 14, dice, no se salva, sin embargo, aunque esté incorporado a la iglesia, fíjese bien, quien no persevere en la caridad, permanece en el seno de la iglesia, el cuerpo, y más no de corazón, hermano. Pero no olviden todos los hijos, dice el concilio, de la iglesia, que su excelente condición no debe atribuirla a sus méritos propios, sino a gracia singular de Cristo. El que no responde con palabra y obra, lejos de salvarse, serán juzgados con más severidad, como lo dice por allá en Mateo 25. Algunos teólogos de nuestra iglesia hablan de la crisis de la fe, que se refleja en expresiones paradójicas, como ateos cristianos. Imaginen esto. Eso sí que es grave, se identifica verbalmente que es cristiano, pero no cree en Dios ni en la iglesia, menos en la doctrina. Es un ateísmo antropocéntrico, hermanos. Solo yo, como el centro de todo. Yo y mis cosas materiales. Lo tengo por mi esfuerzo, nadie me lo ha dado, nadie. Es mi ciencia, es yo. Tienen a la iglesia como un surtidor de gasolina para cuando necesito un documento, una partida de matrimonio, una partida de bautismo, un certificado, un documento que lo necesito. Ahí sí voy a la iglesia. De lo contrario, estoy lejos de ella. Hermanos, hay una gran ignorancia de la fe. Por ejemplo, la fe que está enferma. Hoy día la fe está enferma. Casi en todo el mundo está la fe enferma. Me cuesta creer, cada día más lejos de la oración. No siento deseos de orar. Incluso me fastidia. Y así me alejo de los sacramentos, de la Eucaristía. No me nace, dicen algunos. No, es que no me nace. Mi fe está enferma, en ese sentido. La fe que languidece, porque no se alimenta, porque no la alimentamos, como dice San Pablo. La fe que está agonizando puede morir. En muchos cristianos la fe está muerta. Como nos dice Santiago 2:14 al 17, la fe sin obras está muerta. Porque no se alimenta. ¿Cómo hacer para alimentarla? Con la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos dice, la fe llega como resultado del escuche de la palabra de Dios. Hay que escucharla, hermanos, hay que recibirla, hay que guardarla como un tesoro en el corazón. En Hebreos 4:12 nos dice, en efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de dos filos. Y eso hace que nuestra fe quede arraigada en nuestro corazón, hermanos. Y es de esa manera que nuestra fe, si está enferma, pues se sane. No languidezca y no muera. La fe se puede perder cuando no la cuidamos, hermanos. Sí, Lucas 8:11 en los pasajes de Jesucristo nos habla precisamente comparándolo con la semilla que cayó a la vera del camino. Vinieron las aves, se la comieron, se perdió la semilla. En cuanto a la fe, dice el Señor, así es la fe. Cuando la fe no está dentro en el corazón, arraigada en el corazón, una fe exterior, viene el diablo
y se la roba, hermanos. El diablo viene y la arranca, la lleva. ¿Por qué? Porque no la cuidamos. La encuentra vacía. La fe viva es la que está arraigada en el corazón del hombre. Y el diablo, pues no puede arrancarla. Está muy dentro, porque hemos hecho un cerco al lado nuestro con la oración, con el ayuno, con las obras de misericordia, con la Eucaristía, no cumpliendo los sacramentos, practicando. Por eso, hermanos, esta visión que hemos hecho de la evangelización en América Latina y el mundo contemporáneo, el resultado es que se necesita una nueva evangelización para rescatar la fe en nuestra iglesia. Eso es lo que se necesita. Su Santidad Juan XXIII, en la Constitución Apostólica Humana Salutis del Concilio Vaticano II en 1962, nos dice: la iglesia asiste en nuestros días a una grave crisis en la humanidad y tiene ante sí misiones inmensas, como en las épocas más trágicas de la historia, porque lo que se exige hoy de la iglesia es que infunda en las venas de la humanidad la virtud perenne, viva y divina del Evangelio. Hermanos, ese es el remedio y ese es el reto. Hay un mundo por evangelizar, un mundo que está confundido, expuesto a la condenación por la ignorancia de Cristo. Hermanos, quien no conoce las Sagradas Escrituras, pues no conoce a Dios. Está sometido a las más grandes de las miserias, como dijo su Santidad Juan Pablo II, en la Ecclesia de América número 74. Se trata de millones de mujeres y hombres que sin la fe padecen las más graves y grandes de las pobrezas. Y hermanos, que me escuchan, uno puede vivir sin dinero, sin ropa de lujo, incluso sin comida, porque alguien le puede socorrer y no pasa nada. Pero sin la fe, puede llevarnos a la condenación eterna, hermanos. Jesucristo nos dice: ¿de qué te sirve tener tantas riquezas y ganar el mundo entero si a la final vas a perder tu alma? Lucas 12:21. ¿De qué sirve, hermanos? Hay personas que tienen un cúmulo de conocimiento religioso, incluso conociendo la Sagrada Biblia. La tienen en la mente. Claro que sí. Y piensa que eso es tener fe. Eso no equivale. No se trata de tener conocimiento, sino de creer verdaderamente lo que recibo ahí en la palabra de Dios, lo que me dice el Señor, lo que me exige el Señor. Por lo tanto, debo creer ciegamente en Él. Hay teólogos sin fe. Hay muchos que ni siquiera se acercan a Dios vivo, porque como dice Fray Nelson, se sienten confortables y arrogantes en sus conocimientos o erudición. Monseñor Uribe Jaramillo, en su libro Ministerios de Oración, de Intercesión, dice: oiga bien, solamente un ejército de intercesores unidos a Jesús y a la bienaventurada Virgen María podrá vencer los ejércitos del mal que avanzan por todas partes. Ese es el problema, hermanos. La humanidad vive actualmente una hora apocalíptica. La violencia es cada vez más destructora y ciega. La vemos por todas partes, hermanos. No es mentira. La acción del maligno está destruyendo la unidad familiar. También está destruyendo parte de la juventud y de la niñez. ¿Cómo anda nuestra niñez? ¿Cómo anda nuestra juventud en las drogas, en el alcoholismo, etcétera, hermanos? Eso es cierto. El odio y la violencia son cada día más destructores y ciegos. La droga está destruyendo y aniquilando a millones de hombres, especialmente a los jóvenes, hermanos. Eso es cierto y ustedes lo ven y lo vemos todos los días. Quizás hasta a nuestro lado, o si no por las noticias. La inmoralidad en todas sus formas está predominando cada día con más descaro y se está destruyendo la familia, arruinando los cuerpos y las mentes de gran parte de la juventud. La ideología de género, según la cual cada uno
puede escoger su orientación sexual sin tomar en cuenta que estamos en contra del plan de Dios. Las diferencias dadas por la naturaleza humana que debilitan y menoscaban la vida familiar. Un ídolo llamado dinero y bienestar quiere ser el Dios del mundo. La corrupción administrativa, la deshonestidad se apoderan de las conciencias y la virtud es objeto de desprecio y vilipendio. Los valores morales, éticos, cristianos, espirituales y religiosos están siendo destruidos cada día. Las obras de la carne aparecen por todas partes, con abundancia creciente y arrecia el combate espiritual descrito por San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 6, versos 10 al 20. La lucha es contra las autoridades que dominan el mundo, los espíritus del mal. Con angustia vemos a millones de niños asesinados antes de nacer o injustamente tratados por padres carentes de afecto. El aborto, hermanos. El aborto, pecado destructivo que destruye la familia. Mujeres sometidas a ultrajes, a la prostitución y trabajos inhumanos. Esposas traicionadas y hogares deshechos por el vicio y la incomprensión. Ciudades y campos manchados con sangre humana, derramada por hombres violentos que no tienen ningún respeto por la persona. Vivimos en una hora de tinieblas, en un mundo que va perdiendo el amor y se va sumiendo en los horrores del odio. Hoy vivimos en muchas partes lo que describe San Pablo en la carta de los Romanos 1, 18 al 32. Hermanos, los invito para que mediten sobre esa palabra. Hermanos, como vemos, hay un pueblo con su fe enferma, languideciendo, y en otro la fe está muerta. Es el problema. El Papa Emérito Benedicto XVI pide superar el divorcio entre la fe y vida cotidiana. Se aseguró ante un grupo de obispos mexicanos en Adlimida trabajar por superar la separación entre la fe que profesan los católicos y su vida cotidiana. Pues este divorcio es uno de los errores más graves de nuestro tiempo, dice él. El Papa recordó que entre el reto de transformar las estructuras sociales para que sean más acordes con la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales, los católicos deben colaborar descubriendo su compromiso de fe y el sentido unitario de su presencia en el mundo. Hermanos, no esperemos que el pueblo salga de esta ignorancia mágicamente. Usted, que me escuche, hermanos, esta palabra, y yo como bautizado, tenemos un compromiso con Dios y la humanidad. Yo los invito, hermanos. Es recibir en primer lugar la evangelización, porque nadie puede dar de lo que no tiene. Segundo, oración de intercesión para que el Señor nos aumente la fe. Y tercero, la acción, llevando su palabra a toda persona. La que vive a nuestro lado, hermanos, nuestra familia en primer lugar. La que vive en nuestro sector, en el barrio, en la parroquia, en la diócesis. En fin, donde vayas. También vincularse a un grupito de oración, hermanos. Yo los invito aquí en Santa Rosa. Tenemos esta bendita escuela de misioneros Juan Pablo II para capacitarnos, para salir a la evangelización. Es la única manera de llevar a la humanidad a salir de esta crisis de fe. Vengan, hermanos, acá los recibimos con los brazos abiertos. Se inscribe en un curso, este curso que se está dando, por ejemplo. Y así podamos vivir lo que creemos, lo que predicamos, haciendo que con nuestro testimonio otras personas se conviertan a Jesucristo y a su Evangelio, premio y promoción de una vida mejor. En la quinta conferencia de Aparecida 2.3.4, numeral 209, dice: los fieles laicos y laicas que somos nosotros, discípulos y misioneros de Jesús del mundo. Los fieles laicos son los cristianos que están incorporados a Cristo
por el bautismo, que forman el pueblo de Dios y participan de las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Ellos realizan, según su condición, la misión de todo el pueblo cristiano en la iglesia y en el mundo. Oremos mucho, hermanos, para que el Espíritu Santo dé sabiduría y guíe a los sacerdotes y a los laicos misioneros comprometidos con esta Iglesia Católica, para que, como dijo su santidad Juan 23, la virtud perenne y vital del Evangelio sea infundida en las venas de la humanidad. Invitemos y pidámosle al Señor para que envíe muchos obreros a su mies. Lucas 10:12 dice, orad al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies. La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Tú y yo tenemos esta responsabilidad. Hermanos, Dios los bendiga. Muchas gracias.